Oh yeah. Oh yeah. Hola a todos. Hola, señor Isma. Señor Dumbo. ¿Cómo está usted? Bienvenidos a un nuevo episodio de Conspiranoicos Informativos. Y pues estamos en el episodio número 10. Bienvenidos al capítulo 4500. Todavía no. No, ya quisiéramos, ¿no? Ya cuando ahorita lleva 10 añitos, está jovencito. 10 episodios. 10 añitos, ajá. Y bueno, pedimos de antemano una disculpa por ofrecemos más bien una disculpa por el episodio, o sea, que la semana pasada no hubo episodio. Sí, pero esa no fue mi culpa. Sí, es que andaba yo bien enfermo de la garganta. ¡Coronavirus! Sí, tenía. No, imagínate. Nah, Pero, una infección en la garganta, sí, ¿no? bien fuerte. Y de hecho ni podía comer de que me dolía mucho. Y no podía hablar, entonces sí dije... No, Eso a mí se me hace que fue otra cosa. no, fíjate que como... Nos fuimos de parranda. Dicen que con eso se quita, ¿no? Con tequila y limón. Bueno, entonces, pues les damos la bienvenida a este episodio número 10. Y vamos, bueno, los que ya leyeron el título vamos a saber exactamente de qué va a tratar. Pero, por si no, el episodio de esta ocasión va a ser acerca de la historia de los videojuegos. Sí, ya hablamos acerca de la consola PlayStation, o la historia del PlayStation. Aunque se nos sale un poquito del tema, un poquito sobre las cosas, ¿verdad? Ciertas cosas, pero si lo quieren ver, aquí les dejamos en postproducción un link, bueno, una imagen al episodio para que le den una visita. Y bueno, lo importante es de que en esta ocasión vamos a hablar más como una historia general de dónde nacieron los videojuegos, no exactamente de las consolas, por eso quisimos hablar de este tema en específico, ¿verdad, Isma? ¿Ustedes recuerdan lo primer videojuego que jugó en su vida? El primer videojuego que jugué, la neta ni me acuerdo ni su nombre. ¿Pero te acuerdas de qué trataba? Sí, era del Atari. Ajá. Obviamente entre ellos estaba el Pac-Man, ese sí me acuerdo, pero había el Space Invaders, que hasta ya después supe su nombre, y otro que ese sí nunca supe cómo se llamaba y era de un circo. El que vas brincando changos y... Uno tienes que hacer el equilibrista, otro era el payaso que brincabas de uno y otro. Así, era algo de circus. Circus no sé qué. Algo circus, sí, ahí va así. Pero este sí de plano nunca, o no me puse a buscarlo muy bien, o la neta no lo encontré. Sí que tenía múltiples, como que uno era, de hecho en uno andabas arriba de un león. Ajá, y brincabas en unos aros, ¿no? Ajá. Oh, sí, estaba muy padre, muy interesante, sí, más que bien difícil. Sí. Ese sí te gastabas ahí todos los poquillos centavos que tenías de... No, pero era la Atari. Ah, sí, de Atari. Atari. Pero yo lo jugué en maquinita, en arcade, como algunos lo conocen. Porque sí, en el episodio de PlayStation que mencionó que las maquinitas, pues en comentarios me pusieron, oye, bueno, ¿y qué son las maquinitas? Y digo, se nos olvidó decir que algunas personas lo conocen como arcade. Ajá. Arcade. Aquí más lo llamábamos como irnos a las maquinitas. Aquí lo coloquial era las famosas maquinitas, pero sí, son arcades. Vamos a mencionar ya arcade para que todos nos entiendan. El arcade o arcade. Arcade. Y bueno, vamos a entonces empezar. Antes de comenzar rápidamente, mi primer juego, si no me equivoco, bueno, no es juego exactamente, pero uno que se llamaba Logo Writer, era de computadora. Y haz de cuenta que tú le ponías como comandos. O sea, te estoy hablando de... Sí, de los 80s. Cuando todavía era puro MS2. Ajá, entonces le ponías como up, 2 blocks, o sea, arriba 2 bloques, Ajá. enter, y la arañita se iba a 2. Y así, o sea, tú con comandos le ibas diciendo, y técnicamente ese fue el primer juego que jugué, o el del submarino, que eran sumas y restas. Si le ponías bien, también. tú le disparabas un misil y le pegaba al submarino. Como si fuera un estilo, ¿cómo se llama? Battleship. Ajá, sí. Nada más que de preguntas. Sí, de sumas y restas y multiplicaciones. Yeah. Y también puede decirse que fue de los primeros que jugué se puede decir que eran videojuegos. Sí, Y aprendizaje. y es que van saliendo muchas cosas, porque también a mí, está entre ese el Atari, y también mi mamá tenía ahí y desempolvó después, no sé, no tengo certeza si fue primero uno u otro, pero también tenía el Telepong. Oh. Y era el juego de tenis, Sí. el juego de básquetbol, y todos iguales, ¿no? El juego de fútbol. Sí, era muy común ahí para los que nos escuchan, nos están sintonizando en YouTube.
Sí, antes era muy común que te vendían como, no, 100 en uno. Ajá. Y en realidad era el mismo juego, nada más como un poco más, o de diferentes colores. No, este era igual, Sí. exactamente igual. Si acaso te agregaban otras 2 barritas Ajá. o así, pero era el mismo. Nada más los controles son bien X. Sí, no, horrible. O sea, con la bola. si de por sí el del Atari era una palanca con un solo botón, este del Telepong era una bolita para rodarlo nada más. Sí. Y subía y bajaba. Y era un todo, ¿no? botón. Ajá. Y ya. Fíjate, pues vamos a conocer entonces un poquito más de dónde apareció todo esto y vamos a comenzar con nuestra introducción. Dice, hoy en día los videojuegos conforman una industria global de más de 100,000 millones de euros, o lo que sería en euros pues serían como 50,000 millones de pesos, o 100,000 millones de dólares, casi es lo mismo. Y casi 2/3 de los hogares tienen miembros que juegan con regularidad. Y realmente no es de extrañar, los videojuegos se han instalado en nuestras vidas y abarcan un sinfín de plataformas y géneros. Pero vámonos al inicio de los videojuegos. Nos vamos hasta el año de 1952, hace 70 años, casi 70 años. Sí, por uno. El profesor británico A.S. Douglas creó OXO, por no decir todo completo, porque luego van a decir que están haciendo publicidad a una tienda que ya está haciendo local en Marte. Hay unas fotografías de la luna y ahí Que nada más le avientas agua y sale una. sí. Volteas y no hay nada, vuelves a voltear y ya está un óxido. Sí. Ah, ¿Qué hora? Ya le hiciste publicidad, pero no. Bueno, se llama OXO, más que una sola X, o XO, también conocido como el popular 3 en raya, como parte de su tesis doctoral en la Universidad de Cambridge. O sea, él hizo una tesis y se le ocurrió, pues voy a hacer como un juego. Y este OXO es como pues el famoso gato, el gato. O en inglés lo conocen como tic-tac-toe, me parece. Sí. Que es la X, o sea, que haga primero líneas verticales o inclinadas de X o O's. Es el que gana, es el famoso gato. Nada más que él lo hizo como en su universidad. Y ya se puede decir técnicamente que es el primer videojuego que existió en la historia, en 1952. En de esas computadoras de pared. Pues sí, técnicamente no eran así computadoras, sino eran como aparatos. Luego ahí en las imágenes vamos a poder ver exactamente cómo eran estos primeras computadoras, entre comillas. Continuamos, entonces dice sí, y en 1958 William Higginbotham creó, 6 años después, sirviéndose de un programa para el cálculo de trayectorias y un osciloscopio, un juego llamado Tennis for Two, que es tenis para dos. Ajá. Un simulador de tenis de mesa para entretenimiento de los visitantes de la exposición Brookhaven National Laboratory. ¿Y era que una mesota, una pared o cómo estaba? No, o sea, se supone que el osciloscopio es el aparato y se veía así monocromático, una pantalla muy pequeñita. Ajá. Ya ves que por ejemplo el Pong es por arriba, ¿no? Así se ve arriba. Pero este era como de lado, como si tuvieras la base así viéndola desde otro ángulo, de perfil, como en 2D. Y la pelota de hecho caía. Por eso mismo él tenía lo de las trayectorias y eso. Pero pues nada más era, ¿qué? Tocaba la misma paleta, no tenías que moverla para ningún lado. O para arriba o para abajo. Como para acercarse o alejarse, nada más. Y por ejemplo no tenía un score o pues como anotación de cuánto iba. No te contaban, tenías que llevar tú la cuenta, ¿o qué? Tú la cuentas así con un papelito, cosas por el estilo. Y el control estaba medio raro, era así como un cuadrado, un rectángulo, con un botón rojo así todo pues, bien arcaico. Y una ruedita. Una perilla. Una perilla. Pues se parece también a la del Telepong. Sí, ya desde ahí era como la misma. Nada más que la del Telepong era rectangular. Sí. Pues bien, entonces continuamos. Y en 1962, 4 años después, Steve Russell, en el Massachusetts Institute of Technology, inventó el Space War, un videojuego de combate espacial para el PDP-1. El PDP-1 era un procesador de datos programado -1. Por eso es PDP-1, que después fue la base de una computadora de vanguardia que se encontraba principalmente en las universidades. Antes, pues no todos tenían, o sea, nadie tenía computadoras en su casa. CPU, sí, pero el CPU era del tamaño de la pared. Sí. No, allá eran tan grandes
Ujú. que tenían que estar en universidades y además el acceso, muy carísimo, el ¿no? mantenimiento, todo eso, sí, es cierto, era más complicado. Así que no te quejes del técnico que va a formatear tu máquina. Sí, y también de, pues imagínate, simplemente estas computadoras Ajá. han de ser como, pues no soy un experto en esa cuestión, pero si alguien nos puede ayudar en comentarios, pues han de ser unas 1000 veces más poderosas que cualquiera de esas computadoras. Sí, no, ya ahorita llegamos al que el teléfono que traes es más poderoso que el Apolo 11. Sí, que las naves espaciales, O ¿no? que Sí. todo el Apolo 11 y toda la estación ahí de, ¿cómo se llama? Houston. Ujú. Sí, de hecho, ahorita como dato interesante que lo mencionas, precisamente los alunizajes y cuando fue esto de que el hombre llegó, pues bueno, que Estados Unidos fue el primero en llegar a la luna, las computadoras que sirvieron para llegar allá, pues eran así, o sea, la verdad, ahorita era arcaico, en aquel momento era punta de la tecnología, Ujú. pero no hay que tomar en consideración que eso sí, la mayor parte de la labor la hacían los mismos matemáticos, de hecho, Ujú. ellos... Pues llenaban de información las máquinas, ¿no? Ujú, O sí. sea, no, la máquina no hacía el cálculo, tú llenabas los datos. Ujú. Sí, ella no llevaba como un registro, Ajá. cosas por el estilo, pero sí tenían a... Todo, o sea, la computadora en sí era el cerebro de los Ujú. matemáticos. Ujú. Ellos nomás lo llevaban a la computadora, lo ingresaban Ujú. y ya la computadora seguía tu orden tal cual. Ujú. Y procesaba Ajá. todo lo que tú ya ibas precisamente registrando y... No, si imagínate cuántos genios tuvieron que estar detrás de los viajes espaciales, porque nada más de darse una idea... Porque ni siquiera era de a prueba y falla, era nada más a ver, atínale. Sí, o sea, no había margen de error, había un margen de error del 0%, Ujú. 0%, o sea, no Y podías... pues sí, hubo varios casos. Sí, hubo, de todas maneras, hubo esos detalles. Pues bien, entonces la PDP se puede considerar que fue el primer videojuego. El primer videojuego fue Space War, que se podía jugar en múltiples puestos informáticos. O sea que si otra universidad tenía otra PDP, ahí podían jugar también Space ¿Ya War. jugaban online? De cuenta, bueno, no en línea, no, sino que te llevabas el programa, lo podías instalar allá. Ajá. Y allá ya funcionaba. Oh, ya. En cambio, por ejemplo, los primeros dos, que es el Oxo y el Tennis for Two, Ajá. todo el aparato era el juego. No te lo podías instalar en otro Ujú, lado, exacto. toda la consola era Toda la consola, dado el sistema, era diseñado nada más para ese juego. Ujú. Pero ya, estos ya eran los abuelitos. Y ya ahora sí, pues pronto se desarrollaría la primera consola 5 años después. Entonces, como quien dice, más bien sería el primer cartucho. Pues es que no era un cartucho, sino la información la tenías que pasar. Por ejemplo, ya ves que los discos duros de aquel entonces eran Ajá. unos monstruos. Ajá. Entonces, dentro de uno de esos pasabas, no era como ahora los discos CDs, ni los No, pues flexibles, no, nada. ni los de que anteriores que eran 5 y un Ujú. cuarto. No, ni esos, o sea, eran creo que unas cosototas gigantes y ahí grababas el juego. Ajá. Y entonces ya lo llevabas a otra PDP de otra universidad. en Por eso camión. digo que ese era el primer de estilo cartucho. Pues sí. Tienes que llevarlo ahí en tu camión entero y... ¡Ya me compré mi nuevo juego! Sí. Y ya iban cargando como entre 5. Y ya ya por fin, luego para instalarse como 2 días yo creo. Ujú. Y ya por fin tenías ahí el Space Wars. Y pesaba como 2 bytes. Debe haber pesado muy poquito. Esos detalles sí, fíjate que se los quedo de ver, pero igual en postproducción si los ¿Sí? encuentro, se los voy a añadir. Y ahora sí, 5 años después, en 1967, los desarrolladores de Sanders Associates Incorporated, liderados por Ralph Baer, inventaron un prototipo de sistema multijugador de videojuegos que se podía jugar en un televisor. Y en ese momento era conocido como la caja marrón. En ese momento pues no tenía Un nombre. un nombre como tal. Sí, pues era todavía prototipo nada Un más. prototipo. Entonces Baer, quien a veces se conoce como el padre de los videojuegos, otorgó su dispositivo a Magnavox, que vendió el sistema. O sea, Magnavox era como que los que le dieron el dinero. O sea, Los patrocinadores. los patrocinadores. Ellos vieron el diseño y le vieron el potencial y dijeron, ahora nos vamos a arriesgar. Y entonces vendió el sistema a los consumidores con el nombre de Odyssey, la primera consola doméstica de videojuegos. Eso fue hasta 1972, o sea, en el 67 fue el primer prototipo. Y 5 años después vería ya la luz como el Odyssey, que fue la primera consola doméstica, porque ya la puedes meter en tu ¿En tele. el 71 o 72? 72. Ok. Y era la caja esa como, pues sí, como dice literal, marrón.
y el control era un cuadro, un cubo, Ajá. y lo movías con unas perillas que tenía de cada lado. Así como si fuera el cubo Rubik's. Más no, sino es un cubo, así Ajá. un cubo completo, y Pero de un lado aparte tiene una unas perilla perillas. y del otro lado otra perilla, y con esas perillas eran con las que movías. Ajá. Sí, era bastante. Y luego el cable era muy corto, eso sí lo recuerdo. Tenías que estar acá muy Sí, pegadito. bien pegadito, o sea, la consola bien pegada a ti y tú bien pegado. Ah, pues con razón, después el Telepon pusieron un pinche cablerío bien loco. Sí, pero sí, ahí en este primero, el Magnavox Odyssey, era un cablecito, entonces tienes que estar ahí bien pegado. Y entonces el Magnavox Odyssey dice, uno de los 28 juegos de Odyssey fue la inspiración para Atari's Pong. O sea, antes del Pong, existió el primer videojuego arcade que lanzó la compañía en 1972, eso fue el Pong. Uno de los videojuegos del Odyssey ya era el mismo juego, era decir, el Pong tal cual lo conocemos, y también no llevaba registro ¿Lo conoces tú? ¿Lo conozco yo? Bueno, muchos no. No lo conocen. Aquí va a pasar. Añadirlo. Y en ese primero del Odyssey no había, ¿cómo se llama? No había registro de, yo te metí gol, yo te apunté. No, también tenías que apuntarlo tú. De hecho, más adelante, del mismo Odyssey, como para no cambiar el modo de juego, te vendían unas como láminas de papel transparente. Me llevan acá. Para anotar ahí el pintarrón, sino que lo ponías en la tele. O sea, por ejemplo, vamos a jugar venía el dibujito de la para como cambiar escenario. Para cambiar escenario, hacer un papel como de plástico transparente y tú lo ves en la pared, así. Y ahí venía dentro de la caja, tú así de... bueno, ¿y todos tenían las mismas pulgadas de tele o qué? No, venía así como para 15 pulgadas, 14 pulgadas o hasta para bien grandes. Venían de muchas, pero a veces que... No, pues las más grandes creo que eran como de 20. Sí, pero aún así pues ya le ponías ahí ahí como quedara, ¿no? Y nada más era la intención de que cambiaras como el fondo, para que no te aburrieras siempre verlo. Ahora voy a jugar tenis, ahora voy a jugar fútbol, ahora voy a... Entonces, como vieron que Odyssey pues pegó, pues en 1975 Atari lanzó una versión doméstica de Pong que tuvo un éxito arrollador, porque ahora sí ya es el ruido, es que el Odyssey no hace ruido. Nada de ruido. En cambio ya el de Atari ya tenía el y ya tenía los números de Sí, ya llevaba marcador. Además, técnicamente ya no era monocromático, o sea, ya tenía colores. ¿Verde? No, tenía verde, luego de repente salía amarillo, azul, pasabas de nivel y según cambiaba de colores. También depende de la consola, güey, porque hubo varias de la Telepong. Sí, es que muchas como empresas vieron ese potencial y empezaron a sacar varias, pero las más famosas pues fue Odyssey y enseguida Atari. Entonces dice así, Magnavox, que fueron los que sacaron Odyssey, junto con Sanders Associates, demandaría a Atari por infracción de derechos de autor. Atari se convirtió en un licenciatario de Odyssey, es decir, les ofreció dinerín, o así como que llegaron a un acuerdo. Así que durante los siguientes 20 años, Magnavox ganó más de $100 millones en demandas de derechos de autor relacionadas con sus patentes de videojuegos. ¿20 años? Pues hasta los 90s. Ya cuando ya de plano ya lo habían olvidado y todo. Y Atari como que prefirió continuar pagando porque le iba bien. Y todos lo sabemos porque de hecho más adelante pues fue mejorando. Dice, en 1977 Atari lanzó el Atari 2600. El 2600 era el que tenía como parecía que tenía madera. No estoy seguro si era madera o no. Nunca yo lo recuerdo, yo lo llegué a jugar, pero yo recuerdo que todo era de plástico y eso que tenía como madera nada más era textura. Sí, eras de cuenta como los coches viejitos también, que les ponían así las vestiduras. Las vestiduras sí, eran nada más así como la finta, ¿no? Pero no era madera, yo recuerdo que no era madera real, pero sí era el que era negro y los botones, lo que no eran botones eran switches que tenía arriba. Sí, y el control ya era el de la palanquita así, con el botón rojo, ¿no? Y era todo lo que tenías. Y los cartuchos en medio sí. En medio. Y yo de hecho de ese llegué a jugar. Pues el famoso el Pong, Pac-Man. Creo que ya estaba Pac-Man, jugué, unas familiares tenían un montonal de cartuchos, tenían una maletita con muchísimos juegos, muchos no tenían pies ni cabeza, no tenían historia, no tenían nada, simplemente era
era como que ir avanzando en el juego resolviendo lo general como acertijos. Según. Otros no tenían ningún chiste porque también, no sé cómo, pero también mi mamá tenía un montonal de cassettes, güey. Y de los que te estoy platicando de que yo empecé a jugar, eran los más llamativos o los que tenían mejor como jugabilidad, güey. O sea, que sí se le entendía. Sí. Porque había una infinidad de tantos. De hecho, creo que ahí, en esa consola viene el catalogado el peor videojuego de la historia. El E.T. El E.T. Sí. Que no me acuerdo si ahí lo tenía o no. Pero sí, ¿no? O sea, había un chingo de juegos que no tenían pies ni cabeza, güey. Sí. Así de plano. Lo ponías y pinches colores medio raros y ni hallabas que estabas moviendo. ¿Qué estabas haciendo? Sí, yo me acuerdo que uno que yo mismo le llamaba el de Caballeros del Zodiaco. Ajá. Yo mismo le decía así porque un mono que iba avanzando así como caminando medio extraño. Podías... Eran patillas grandes. Sí. Y era de que llegabas a un cuarto y estaba el símbolo de Tauro. Ajá. Y seguías avanzando y estaba el símbolo de Géminis y así, el de los signos zodiacales. Pero nomás avanzabas y ya. No, era como un laberinto y no sabía ni qué hacer, pero yo le decía, es el de Caballeros del Zodiaco. Pues no, obviamente no tiene nada que ver con Caballeros del Zodiaco. Y de hecho, ahorita que mencionaste E.T., hay varios rumores muy interesantes sobre además de que es considerado el peor videojuego de la historia. Ajá. Hay un rumor que dice que supuestamente fue tan mal recibido el juego, tan mal. Ajá. Que los que habían mandado a hacer muchísimas unidades, muchísimos cartuchos. Entonces, como ya nadie los quería, fueron a un desierto, creo que el de Mojave, no sé, un desierto que no recuerdo el nombre. Ajá. Según eso los enterraron ahí ya se ocultas en algún lugar. Sí, todas las copias de E.T. Y de hecho, el día de hoy creo que lo puedes vender. O sea, si llegas a tener una copia de E.T., pues coleccionistas te lo compran. Por ser catalogado el peor juego de la historia. Sí, de hecho, esos primos familiares que tenían esos juegos sí tenían el E.T. Sí, de hecho yo no lo entendía. Yo hasta donde vi, apenas lo único que puedes hacer era mover al mono. Y no lo entendí, nunca entendí. Se ve bien feo, güey. Horrible, sí. Y con fondos de colores también feos, ¿no? No tenía sentido. Como siniestro. Entonces, bueno. Hasta aquí está el Atari. Vamos rápidamente a pasar a la siguiente sección. Dice sí, la industria de los videojuegos tuvo algunos hitos notables a finales de los 70 y principios de los 80. Esto es como el lanzamiento del juego de arcade Space Invaders en 1978, que es el que le van bajando los marcianitos. Un juegazo, o sea, la neta, lo ves ahorita y se ve horrible. Sí, pero no, entonces... Era un juegazo. Sí, sí tenías que, en ese entonces tenías que, ¿cómo se llama? Verle los tiempos a los enemigos, porque tenían un tiempo, en lo que se movían y ya era como... Sí, tenían como un patrón, ¿no? Ajá. Sí, tenían como un algoritmo, un patrón, entonces ya más o menos lo lograbas obtener y ya podías terminar el juego. Avanzaron, ganar muchísimos puntos, porque de hecho, entre ellos... No me acuerdo si tenía final, güey. Es que... O sea, yo en lo personal pasaba 2, 3 y ya, hasta ahí. Sí. Porque también tenía esa regla en mi casa de que nada más 30 minutos para jugar. Ahí lo que pudiera. Ajá. Yo el que sé que sí tiene final, y no es exactamente un final, es el de Pac-Man. Ajá. Que haz de cuenta que según eso, un muchacho ahí, eso es medio... Pues que le gustaba mucho el juego, le demostró pues a la compañía Atari de que Pac-Man sí tenía final. ¿Y cómo? Pues simplemente ganando una y otra vez, jugando una y otra vez, hasta que el marcador llegaba al límite y la computadora y se apagaba el juego y era de que se había quedado sin memoria. Pero no te marcaba del final ni nada, no se apagaba porque ya no tenía memoria. Que era el mismo cartucho. Sí. Entonces por eso técnicamente pues se había acabado el juego. Sí, no tiene anuncio ni nada, pero es el final. Sí. Entonces, bueno, esa es en la cuestión de Pac-Man. Otro dato interesante en esta época fue el lanzamiento de Activision. Es el primer desarrollador de juegos de terceros, es decir, que desarrolla software sin hacer la consola. Esto fue en 1979, o sea, ahorita por ejemplo está Electronic Arts, por ejemplo, pues no tiene una consola. Hay un chingo de compañías, como ID Software, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Nintendo pues sí tiene como hace sus propios juegos de Mario, ¿no? Sí. Mario, Zelda, Metroid. Creo que como Blizzard. Ajá, pero lo que es Bethesda, Blizzard, todos esos no tienen su consola, pero hacen juegos para las consolas. Para terceros. Entonces, en esta misma época aparece el famoso juego Pac-Man. Ajá.
Y también la creación de Donkey Kong por Nintendo, que introdujo en este universo al personaje de Mario. O sea, También ese, ya me acordé que sí, ese lo jugaba también. Más sí. que, pues para esa edad que tenía yo, estaba peladísimo. Sí, está. Los pinches barriles ya Sí. en el último nivel. Ujú. O sea, creo, o sea, no soy el superjugador ni nada, ni nunca lo fui. Pero no manches, el de Donkey Kong, ni el primer nivel creo que pasé. Porque pinches barriles al último ya se ponían bien pinches seguiditos, ya no sabía ni qué chingar. Sí, me llegaba me adelante cuando empezaron a salir las flamas, unas llamas ahí y demás. Y sí, ya también como que no le lleva mucho el chiste. Y ya como que no, también me enfadaba. Porque como decís tú, era complicado a lo mejor para nuestra edad. Y bueno, esa es en la cuestión de Atari y de consolas. Pero hay que recordar algo muy interesante y muy importante. A la par estaba la computadora. Si hablamos de los 70s, 80s, estaban las famosas computadoras 286. Los 286. Los primeros yo recuerdo que eran las 8086 monocromáticas, eran viejísimas. O sea, era el abuelito. Las que eran, te salía el puntero verde, ¿no? Ajá, sí. Y todo era MS2, ¿no? Ahorita todo Windows. Sí, no, estamos hablando de los principios 90s o hasta finales de los 80s. Así que era C, 2 puntos, y tú tenías que poner los comandos. Ajá. Era dir, era C de tal, era C, diagonal, el nombre de la carpeta, y luego el diagonal, el nombre del archivo ejecutable, sí. Y luego ejecutar. Ajá. O sea, prácticamente eran los comandos, tú los colocabas, entonces no era tan sencillo como ahora. Y entonces, pero no por eso no se arriesgaron en hacer videojuegos, de hecho, para computadora. No eran tan conocidos por lo mismo. Sí. Porque, o sea, no podía cualquiera empezar a ejecutar el juego en la computadora. Sí. O sea, ese era el problema o el por qué casi nadie conoce ese aspecto. Además eran caras las computadoras, era difícil tener una computadora de esas computadoras en tu casa. Y también complicado, igual en Latinoamérica tenía el detalle de que no cualquiera sabía utilizar una computadora. No había escuelas de computación como ahora. No había internet donde pudieras, deja ver un video de YouTube donde me dice cómo insertar el disco de 3.5. Exacto, no, y esos que estás hablando son de 5 1/4. Ajá. No eran 3.5. No, sí, 5 1/4 que es todavía anterior, que es un disco delgadito. Ajá. Que casi se echaba a perder. Y o sea, primero si lograbas comprar la computadora, luego saber utilizar la computadora, o que fuera alguien a programarte la pinche computadora, para meterte ahí, y ya te tiene que enseñar qué comandos tienes que usar para lo que vas a usar. Sí, yo recuerdo que había aquí en Morelia, apareció la primera de las primeras tiendas, se llamaba Gente PC, es la primera que yo recuerdo. Era una tienda, no recuerdo bien la ubicación, pero me acuerdo que tenían unas separadores donde tenían los programas, ¿no? Y estaban en los discos los grandotes negros delgaditos. Y ya había los primeros juegos. Y era el de uno que andaba matando zombies en una mansión embrujada. Estaba uno que se llama Monster Bash, uno que se llama Halley Cat, que era un gato que andaba ahí como en las calles y tenía que evitar a otros gatillos, etcétera. Estoy hablando también de juegos, me atrevo a decir que son de los 80s. Ajá. Y estaban en esos discos. Yo me acuerdo que te vendían el discote así en su papelito y todo. Y te lo tratabas con mucha delicadeza. Sí, eran muy sensibles. Abrir la unidad siempre tenía como un seguro. Y lo botabas. Metías el disco así como. Y nada de fuerza. Sí, y no de más. Bien. Ajá. Y no de más. Ya que quedó. Bueno. Y ya puede bajar el seguro. Pero el seguro también con cuidado, no vayas a chingarlo. Sí. Y luego ya me ponías. Y no tocar el área destapada del disco de 5 1/4, ¿eh? Sí, porque los disquetes que fueron los que le siguieron ya lo tenían protegido.